Bueno, vamos a ver diseño de experimentos, jóvenes. Les dejé una investigación del diseño de experimentos, algunos me entregaron buena información, algunos otros me entregaron nada más lo que medio encontraron. El diseño de experimentos se trata de reproducir ciertas condiciones bajo un ambiente controlado para poder determinar si una variable o un factor afectan a un proceso, ¿sí? Sencillamente de eso se trata. ¿Cómo lo hacemos? Pues comparando la variación que existe después de llevar a cabo el experimento contra la variación que tenemos en tablas, como hemos hecho siempre que tratamos nosotros de probar una hipótesis. A eso se le llama análisis de varianza, porque vamos a hacerlo mediante la comparación de las variaciones que existen. Y para eso tenemos esta que se llama la tabla de ANOVA. ANOVA es Analysis of Variance, o sea, análisis de varianza. Nosotros lo primero que tenemos que hacer siempre es establecer nuestra hipótesis, pero vamos a establecer la hipótesis nula, por eso le llamamos H0. La hipótesis nula siempre va a negar el efecto que existe sobre de la variable sobre lo que nosotros estamos midiendo. Este es nuestro primer ejemplo. Dice H0, que es la hipótesis nula, la marca de llantas no afecta al desgaste. Bueno, esa es nuestra hipótesis. ¿Cuál es nuestro problema? Nos piden a nosotros determinar si existe diferente desgaste dependiendo de la marca de llanta, y para eso se toman 4 proveedores de llantas, los proveedores A, B, C, D, y se montan en 4 diferentes vehículos. Obviamente, pues cada vehículo tiene capacidad para 4 llantas. Se montan completamente al azar, que fue el primer caso que vimos, los primeros ejercicios que hicimos. Cuando se hace el experimento, bueno, se determina de alguna forma aleatoria de asignar las llantas a los vehículos y de esa manera se van asignando. De tal forma que el carro 1, por ejemplo, el vehículo 1, tiene las llantas CADD, AB, AA, BBC, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo no quiero, mi factor no es, lo que yo no quiero probar es que los autos desgasten igual las llantas, sino que las llantas por su marca tengan diferente o igual desgaste, los ordeno por cada una de las llantas, ¿sí? Nuestra tabla de ANOVA, nuestra tabla de análisis de varianza, nos pide que nosotros tengamos la suma de cuadrados de los totales, los grados de libertad, los cuadrados medios, y finalmente vamos a obtener una variable f. Para obtener eso, debemos obtener primero la suma de cuadrados del total. Esa suma del cuadrado de los totales lo obtenemos de esta forma. Los totales al cuadrado, el total de los cuadrados, es decir, 17 al cuadrado, más 14 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 14 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, yo ya los elevé al cuadrado aquí por renglón, para que sea más fácil finalmente sumarlo. Y eso me va a dar a mí 729 más 594 más 546 más 540. Eso es igual a 2409, ¿sí? Menos el total, estos totales, sumados al cuadrado entre n mayúscula. N mayúscula, aquí lo tenemos, es 16, es la cantidad total de lecturas. K es la cantidad de tratamientos. En este caso, ¿cuántas marcas de llantas tengo? 4. Y n minúscula es la cantidad de lecturas por tratamiento. En este caso, ¿cuántas llantas de cada marca estoy usando? Bueno, ya que definimos esa n, ya sabemos que es 16. Vamos a sumar estas y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n. 57 más 49 más 44 más 43, y eso es igual a 193. Al cuadrado, 37.249 entre 16 es igual a 2328.06. ¿Sí? Hacemos esa diferencia. Disculpen, es que si ya lo tengo aquí resuelto, entonces para mí es más sencillo si lo voy viendo acá, para ver que no me vaya equivocando. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia, ese total, es 2409 menos 2328. Aquí mismo lo hacemos. Y me da 80.93. Ese es
la suma de cuadrados del total. Ahora vamos a encontrar la suma del cuadrado del factor o tratamiento. Este me dice que es a cuadrada sobre n, es decir, este es 57 al cuadrado sobre n minúscula, que es 4. Entonces vamos a encontrarlos todos esos. Con la calculadora científica es muy sencillo. Vamos a tener 57 al cuadrado entre 4 más 49 al cuadrado entre 4 más 44 al cuadrado entre 4 más 43 al cuadrado entre 4. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a 2358.75 menos este que ya tenemos calculado, que es el mismo t cuadrada sobre n, 2328.0606, es igual a 30.69. Y a partir de aquí ya trabajamos solamente en la tabla. ¿Por qué? Todos los parámetros del error es el total menos todos los demás. En este caso todos los demás nada más es el factor o tratamiento. Eso es muy sencillo de entender. La diferencia que exista entre mis totales y mis tratamientos, si no hubiese error debería de ser 0. En este caso pues vemos que no son iguales, entonces sí existe un margen de error. Y restamos 80.93 menos 30.69, eso es igual a 50.24. Aquí nos dice cómo calcular los grados de libertad. K menos 1, esto es 3. N mayúscula menos 1 es 15. Y aquí es la diferencia, el error. Total menos 13 es 12. Bueno, para encontrar los cuadrados medios debo dividir suma de cuadrados entre grados de libertad. Entonces empecemos con 30.69 entre 3. Esto es igual a 10.23. 23. Después 50.24 entre 12. 50.24 entre 12 es igual a 4.18 y 80.93 entre 15. Y eso es igual a 5.39. Bueno, ahora vamos a encontrar F0, que es lo que vamos a nosotros a comparar para poder aceptar o rechazar esa hipótesis nula. Y para ello vamos a dividir el factor o tratamiento entre el error. La suma de cuadrados 10.23 entre 4.18 y esto es igual a 2.44. Ese es F0. Yo ya sé que F0 vale 2.44. Ahora, ¿cómo encuentro F de alfa? F de alfa, jóvenes, es la F de las tablas. Les pedí que buscaran las tablas de F, ¿sí? Vamos a utilizar, debí de haberlo definido desde el principio, un alfa de 95%, un nivel de confianza del 95%. Entonces, yo busco en mis tablas de alfa el complemento de esto, o sea, las tablas de 0.05. Y vamos a hacerlo con 3 y con 12. Para eso usamos los grados de libertad. Los grados de libertad me dicen la columna y el renglón. Si nosotros buscamos esas tablas con columna y con renglón, de columna 3, renglón 12, en la tabla de 0.05 de F, vamos a encontrar que ese valor es igual a 3.49. ¿Sí? Entonces, en este caso, vemos que 2.44 no es mayor a 3.49. Entonces, debemos aceptar. Se acepta, ahí dice se acepta porque sé que escribo bien feo y más así empinado. Se acepta, eso significa que la marca de llantas no afecta al desgaste, ¿sí?
Pero ahí lo estamos haciendo sin restricción de aleatoriedad, por eso se distingue, por eso se llama así el tema. Por eso yo les decía, es un solo factor sin restricción de aleatoriedad. Pero podemos observar nosotros simplemente con ver esta primera tabla, que en el carro 1 no se probó la marca B, en el carro 2 no se probó la marca D y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que tal vez la persona o las condiciones del carro 2 eran mejores que las del carro 1 y podemos pensar que tenemos elementos suficientes para asegurar esto si vemos el carro 4, su desgaste medido era menor en todo el carro 4. Entonces eso nos lleva a pensar que tal vez sea oportuno restringir la aleatoriedad. De eso se tratan los bloques, jóvenes, de restringir la aleatoriedad para evitar estas tendencias. Esta tendencia de aleatoriedad, lejos de ayudarnos en el experimento, nos está dando que pensar en cuanto a que uno de los factores no se está probando adecuadamente. Para eso vamos a utilizar los bloques. El bloque no es tener otro factor, el bloque es simplemente restar error, el error aleatorio, que sea menos aleatorio, más controlado, para que podamos tener menos error. Y eso nos llevará a un juicio, a una prueba de hipótesis más certera.